Mi marido. Y no hice la cena. Tengo que ir a preparar la cena, si no me va a tratar. Padrito. No veo, compadre. No veo, compadre. No veo. Se me cuida, compadre. Esta mierda. ¡Mujer! ¡Casilda! Trae la cena que tengo hambre. La cena. Mira lo que hiciste, inútil, sos una inútil. Mira cómo me dejaste. Yo todingo el día bregando ahí con el ganado. No sabes hacer nada. ¿Qué haces todavía en la casa? Anda a lavar mi ropa. Ya. Ay, mi marido todo el tiempo me trata, me dice que soy una inútil, que no sirvo para nada, que no sé hacer bien las cosas de la casa, que lo hago todo mal. Vecina, ¿qué pasó? ¿Por qué está triste? Ayer escuché los gritos. Mi marido tuvo un mal día ayer porque la comida la hice muy tarde y se me cayó y le derramé el vaso. Ay, tienen que tener más cuidado, Sí, irían cansados. Fue mi culpa, Tienen- la verdad. Fue mi culpa porque no supe. Estaba nerviosa, le tenía miedo porque él llegó muy borracho, muy enojado y se me cayó el vaso. Tú sabes, hay que aguantar nomás. Sí, vecina, yo sé. Tienen que tener más cuidado de hacer las cosas. Sí, porque él trabaja todo el tiempo, trae la comida para el niño y él solamente me encarga para que yo haga la cena o el almuerzo y estaba muy nerviosa. No, tranquila. Toca hacer las cosas bien nomás, hacer caso. Sí, vecina. No. Tiempo me maltrata, me grita, me dice varias Vecina, hay cosas. que aguantar nomás, hacer las cosas bien, tratar de mejorar. No ¡Mi distraerse. marido! ¡Casilda! ¿Qué? ¿Que no te apurás vos? ¿Ah? Todo el día en la lavandería. 3 horas ahí. No me hiciste de comer, no me hiciste de hacer. ¿Qué pensás? Te voy a denunciar con el corregidor. Apurate, no servís para nada, sos una inútil. ¿Por qué andas madreando ahí? Hacer las cosas rápido. Y seguís ahí paradota. Ni siquiera hiciste lo que te mandé. Ya, ¿Qué? ya, Espera, ya. anda de una vez. Ya estoy acabando. Apúrate. Ya estoy Apúrate, acabando. hombre, apúrate. Ay, estoy cansada, me duele todo el cuerpo, ya no puedo más. Las bolsas pesan. Señora Casilda, ¿cómo está Señorita, usted? ¿cómo Tanto está? tiempo. Ay, señorita, mi marido hoy día le hice un percance y no. ¿Qué le pasó? Cuénteme. Me trató porque estaba charlando con otras vecinas y más bien yo no tengo que hablar con ustedes, por ahí mi marido me trata. Pero ¿por qué tiene miedo? No tiene que tener miedo. No puede sufrir tratos psicológicos ni físicos. Para eso las mujeres tenemos derecho. ¿Derecho? Justamente
Yo no tengo plata para comprar derechos, mi marido me va a tratar de No, trabajar. señora, usted desde que nace tiene derecho. Para eso Aquí tengo- hemos venido con mi colega justamente a venir a ayudar a las mujeres Movima, porque justamente mi mamá también sufría tratos físicos y psicológicos. Hasta que yo salí de la comunidad y ahora estoy estudiando y conozco mis derechos, mis obligaciones y así mismo vengo a ayudar a mujeres como usted. Bueno, tenemos derechos, no todas las mujeres tenemos derechos y la ley 348 que protege a las mujeres contra cualquier maltrato o agresión hacia las mujeres, ya sea maltrato psicológico o físico. Ay, no, derecho, es que yo no entiendo nada, yo no entré al colegio. No se preocupe, nosotros vamos a hacer una reunión con el corregidor, vamos a llamar a las mujeres y vamos a enseñarles sobre las leyes, los derechos que protegen. Vamos a enseñar los derechos que están estipulados en la Constitución, los derechos que tienen los pueblos indígenas. Para que eso están... estamos para ayudarla como abogados. Buenas noches a todos los presentes. Vamos a dar inicio a esta reunión. Se encuentran presentes el corregidor de la Nación Movima, como también se encuentra presente la señora Casilda, que forma parte también de la Nación Movima, y su esposo Casimiro, que también forma parte de la Nación Movima. Me encuentro presente yo, Vanina Carla Catari Piloy, y mis colegas, compañeros abogados, que también vamos a disertar sobre aquellos derechos, obligaciones y otras leyes para que conozcan y puedan informarse un poco más en cuanto al corregidor, a la señora Casilda, para que conozca sus derechos fundamentales inherentes a ella, como también al señor Casimiro, para que conozca cuáles son los delitos que él puede denunciar a su comunidad, como también a otras jurisdicciones, ¿no? Bueno, vamos a empezar en conocer el pueblo Movima. Se encuentra ubicado en la ciudad de Santa Ana, en la provincia de Yacuma, en la ciudad capital del Beni. Y bueno, ¿no? La Nación Movima se encuentra reconocido en el artículo 5 de la Constitución Política del Estado, que reconoce aquellos idiomas oficiales de las naciones, y como también reconoce a los pueblos indígenas originarios campesinos. Entre uno de ellos se encuentra la Nación Movima, que ellos hablan el idioma castellano y como también hablan el idioma Movima, que con el transcurso del tiempo, bueno, ha ido desapareciendo, ¿no? En Bolivia no solamente existe el sistema jurídico o indígena originario campesino, sino también existen otros sistemas jurídicos, como ser el sistema, existe la jurisdicción ordinaria, existe la jurisdicción agroambiental, las jurisdicciones especializadas, existe su jurisdicción, está reconocida la jurisdicción indígena originaria campesina, y como también forman parte el Tribunal Constitucional, que vela por la legalidad, la supremacía de la Constitución Política del Estado, y vela que las leyes del órgano judicial apliquen la ley de la Constitución Política del Estado, ¿no? Y como también se encuentra el Consejo de la Magistratura. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico de Bolivia se encuentran todas aquellas disposiciones jurídicas legales, se encuentran los códigos, se encuentran resoluciones que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico de Bolivia. Como primero tenemos lo que es la Constitución Política del Estado, luego tenemos lo que son los tratados internacionales, como también se encuentran por debajo las leyes nacionales, y como también se encuentra al mismo nivel los estatutos autonómicos, que también se encuentran reconocidos. Es decir, que si su nación, la Nación Movima, llega a conformar un estatuto orgánico y es aprobado por el Tribunal Constitucional, claro, en base a la Constitución Política del Estado, y es aprobado
su estatuto orgánico, entonces forma parte de nuestro ordenamiento jurídico de Bolivia, es reconocido a nivel nacional. Luego tenemos lo que es el órgano judicial, que se encuentra regulado por la ley 025 en cuanto a su estructura, a su organización y a su funcionamiento. El órgano judicial es un órgano público, se funda en la pluralidad y el pluralismo jurídico y tiene la misma jerarquía constitucional que sus otros demás órganos, como ser el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano electoral. Ahora, dentro de los principios que sustenta el órgano judicial, les voy a hablar acerca de los principios que debe sustentar, el órgano judicial, valga la redundancia, y estos principios son el principio de la plurinacionalidad, es decir, que todas las personas del territorio nacional de Bolivia, sin importar su color de piel, sin importar el idioma que hablan, sin importar sus costumbres, sus tradiciones, sin importar su ideología, sus creencias, todas las personas tienen el acceso a una justicia igualitaria, es decir, la nación Movima tiene el acceso a una justicia igualitaria, todas las naciones reconocidas en el artículo 5 de la Constitución Política del Estado. Otro principio también es el principio de la independencia, es decir, que el órgano judicial es independiente, no estará sometido a ninguno de los otros órganos. Tenemos el principio de la imparcialidad, es decir, que se administra de manera igualitaria, basándose en lo que dicen las leyes, en todas las pruebas materiales, cumpliendo todos los procesos, basándose también en aquellos principios, directrices y otras jurisprudencias, ¿no? También tenemos el principio de la seguridad jurídica, es decir, que todo lo que los jueces vayan a sentenciar esté basado en lo que dicen las leyes, esté basado en lo correcto, ¿no? Tenemos el principio de la publicidad, es decir, aquellos conflictos que llegan a los jueces, a los vocales, aquellas resoluciones que emiten los jueces en sus juzgados, van a ser de un acceso público en general, con excepto de algunos conflictos, ¿no? Luego tenemos el principio de la idoneidad, es decir, que los jueces deben estar deben cumplir con aquellos valores, deben tener principios, deben tener aquellas capacidades en base a sus experiencias, a sus conocimientos. Estos deben ser intachables, deben tener valores éticos, ¿no?, para poder aplicar una justicia igualitaria. Tenemos el principio de la gratuidad, es decir, que usted no debe pagar por acceder a la justicia, es totalmente gratuito. Si la señora Casilda quiere acceder ya sea a la jurisdicción indígena, no debe pagar para acceder a ella, ni en la jurisdicción ordinaria no se paga, es totalmente gratuito, ¿no? El acceso, los procesos no se pagan, a los jueces no se pagan para dictar sentencia. Luego tenemos el principio de la transparencia, ¿no?, que es decir, que toda la práctica, el manejo del recurso del Estado por las personas, por los servidores y las servidoras públicas, las personas naturales, las personas jurídicas o extranjeras que presten el servicio, debe ser de transparencia. Todos aquellos actos que ellos realicen debe ser de manera transparente, preciso y de manera ágil. Luego tenemos el principio de la celeridad, es decir, que no debe haber una retardación de justicia dentro de aquellas jurisdicciones, ¿no?, en base a su competencia. Debe haber una pronta y rápida justicia para las personas. Debe haber una mayor rapidez en sus procesos, ¿no?, para que el juez pueda resolver
en base a las pruebas materiales, a las leyes, a los códigos, que lo puedas resolver de manera rápida. Y eso quería compartirles acerca un poco más de cómo está conformado el órgano judicial, hablando y haciendo conocer un poco más de cuáles son aquellos principios, ¿no?, que se basa el órgano judicial. Y mis compañeros, colegas, les van a hablar más acerca sobre los derechos fundamentales de la Constitución Política del Estado, como también otras leyes, para que conozcan en base a las leyes de la mujer, también a leyes a nivel internacional, como ser la OIT o el convenio 169. También va a hablar acerca de la ley 073 para que conozca su comunidad, el corregidor, que sus estatutos deben ser en base a lo que dice la Constitución Política del Estado y qué es lo que le corresponde a su comunidad, como también qué es lo qué delitos puede sancionar la jurisdicción ordinaria. Y le cedo la palabra a mi compañera, que va a dar continuación a la disertación. Gracias. Buenas noches a la sala, mi nombre es Carlos Gerardo Justiniano Vide. Yo les voy a hablar sobre los derechos de las mujeres en la Constitución Política del Estado. Vemos que a lo largo de la historia de Bolivia, la situación de las mujeres ha sido de desigualdad en relación a los hombres, principalmente con la asignación de roles diferenciados, lo que ha provocado relaciones de poder y en consecuencia discriminación de las mujeres respecto a una igualdad de condiciones y oportunidades en lo que se refiere al acceso a la salud, educación, empleo, tenencia de tierra, entre otros. Durante la última década se ha visualizado el trabajo en favor de la promoción y el ejercicio de los derechos de las mujeres mediante su participación social y política en diferentes espacios. Existen diferentes instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales que han impulsado tareas como mesas de trabajo, debates, propuestas y recojo de demandas para que se vean reflejadas primero con propuestas concretas en la Asamblea Constituyente, luego en la inclusión y aprobación de artículos clave en la actual Constitución Política del Estado, lo que ha dado lugar al sostén jurídico de la creación de una normativa que busca una sociedad de igualdad entre hombres y mujeres sin exclusión ni discriminación. Los artículos de la Constitución Política del Estado referidos a la equidad de género son los siguientes, ¿no?, en cuanto a los principios fundamentales. Dentro de los derechos fundamentales de la Constitución Política del Estado se garantiza el acceso a la salud, educación y protección contra toda forma de violencia, principalmente hacia las mujeres. La actual Constitución Política del Estado, aprobada el año 2009, entre los derechos fundamentales de las bolivianas y bolivianos se expresan medidas de prevención, eliminación y sanción contra la violencia de género y generacional, tanto en niñas, niños, adolescentes, adultos mayores. Se especifica particularmente que las mujeres no deberán sufrir ningún tipo de violencia. El artículo 15 de la Constitución, el parágrafo 2, menciona que todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Vemos que en el acceso al trabajo, la situación económica del país ha provocado, ¿no?, que la incorporación de las mujeres al mercado laboral se haya incrementado en los últimos años. Sin embargo, la remuneración continúa y en muchos casos es inferior a la de los hombres. En el artículo 48, parágrafo 5, nos expresa que el Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará la misma remuneración que los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En el parágrafo 6
Dice que las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijos o hijas. También se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla 1 año de edad. En cuanto al tema de participación política y ciudadana, vemos que hay un avance significativo de la participación activa de las mujeres en la política. Está enmarcada en la nueva Constitución Política del Estado, en la que se determina criterios de igualdad entre hombres y mujeres mediante el principio de paridad y alternancia. Esta situación se vio reflejada en las últimas elecciones presidenciales, departamentales y municipales, como también en la inclusión proporcional en 2010 de un gabinete ministerial con igualdad de número de mujeres y hombres. El artículo 147, parágrafo 1, dice que en la elección de asambleístas se garantizará la igual participación de hombres y mujeres. En el artículo 172, parágrafo 22, estipula designar a las ministras y los ministros del Estado, respetando el carácter plurinacional y la equidad de género del gabinete ministerial. Otro tema es el acceso de la tierra. Durante mucho tiempo, el acceso a la titularidad de la tierra de madres solteras y viudas fue negado por la percepción de que la propiedad de la tierra era exclusividad de los hombres. De la misma manera a la participación y toma de decisiones en espacios políticos campesinos. Vemos que en el artículo 402 dice que el Estado tiene la obligación de promover políticas dirigidas a eliminar toda la forma de discriminación contra las mujeres en el acceso de tenencia y herencia de la tierra. Buenas noches a la sala, mi nombre es Rosimar Andrade. Yo les voy a hablar sobre la ley de deslinde 073, donde la presente ley tiene por objeto regular en los ámbitos de vigencia dispuestos en la Constitución Política del Estado entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las demás jurisdicciones en el marco del pluralismo jurídico. La jurisdicción indígena originaria campesina tiene la facultad de sancionar y de administrar justicia de acuerdo a su sistema propio y se ejerce por medio de sus autoridades, siempre y cuando esté dentro del marco de la Constitución Política del Estado. La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce en los ámbitos de vigencia personal, material y territorial. En el ámbito de vigencia personal, la persona que va a ser juzgada sea de una nación indígena. En el ámbito material, quiere decir que el delito no esté en la ley de deslinde. En el ámbito territorial, que el sancionado esté dentro del territorio indígena originario campesino. Por lo tanto, la jurisdicción indígena originaria campesina debe sancionar delitos leves que no necesiten un procedimiento especial. Así evitaríamos la retardación de justicia y recarga procesal en los juzgados de jurisdicción ordinaria. Recordándoles que para sancionar hay que tomar en cuenta el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, que dice: toda persona tiene derecho a la vida y la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes y humillantes. No existe la pena de muerte. Asimismo, respetando los tratados internacionales de derechos humanos. Buenas noches a la sala, mi nombre es Adriana Hoyo Flores y les voy a hablar acerca del convenio 169 de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, sobre los pueblos indígenas. Este tratado fue adoptado el 27 de junio de 1989 y ratificado por Colombia por medio de la Ley 21
de 1991. También reconoce el derecho de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico, y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas, religiones dentro de los marcos de los estados en que viven. Y también se basa en el respeto de las culturas y los estilos de vida de los pueblos indígenas y tribales. También reconoce su derecho a definir sus propias prioridades para el desarrollo. Sus dos postulados básicos son el derecho a mantener y fortalecer su cultura, formas de vida e instituciones propias, y segundo, su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que le afectan. Este instrumento jurídico promueve el respeto a la cultura, también al derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. Se funda en el principio de que estas estructuras y formas de vida tienen un valor que necesita ser salvaguardado. Pero, ¿qué responsabilidad asumen los gobiernos? En su artículo 2 nos dice que los gobiernos deberán asumir, con la participación de los pueblos indígenas, la responsabilidad de desarrollar acciones para proteger los derechos de estos pueblos y garantizar el respeto a su integridad. Asimismo, el artículo 3, los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Buenas, querida doctora, y a mis compañeros igual. Mi nombre es Jazmín Gabriela Avendaño. Voy a hablarles sobre la ley 348, la ley para garantizar a la mujer una vida libre de violencia, de acuerdo con relación a nuestro conflicto sobre los Movima. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? La ley garantiza a la mujer una vida libre, plena, sin violencia, y tiene para establecer estos mecanismos, medidas, políticas integrales de prevención, atención, protección y preparación hacia la mujer, ¿no? Que es su objetivo, así como la persecución y la sanción de estos agresores. ¿Quiénes son los que deben hacer cumplir esta ley? Las autoridades, los servidores públicos de todos los órganos, instituciones públicas, entidades territoriales, autónomas y la sociedad civil. O sea, todas las personas. Tienen la obligación de hacer cumplir bajo responsabilidad penal, civil y administrativa. La ley 348 no reconoce fuero ni privilegio de ninguna clase. Su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma para los delitos de violencia contra la mujer. ¿A quién es que protege esta ley? Protege a todas las mujeres, sin importar su edad, su condición, su situación, su origen o su estado civil. ¿Qué se entiende entonces por violencia contra la mujer? La ley 348 define la violencia contra la mujer como cualquier acción u omisión abierta o encubierta que cause la muerte, sufrimiento, daño físico, sexual, psicológico a una mujer o a otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral y en otro ámbito cualquiera que él solo fuera hecho de ser mujer. ¿Qué tipos de violencia reconoce esta ley? Está en el artículo 7, violencia física, violencia feminicida, violencia psicológica, que es la que hemos visto en nuestra dramatización, violencia sexual, violencia mediática, violencia contra los derechos reproductivos, violencia contra los derechos y la libertad sexual, violencia simbólica o encubierta, violencia contra la dignidad, la honra y el nombre, violencia en servicios de salud, violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia en el sistema educativo, violencia política, violencia institucional, violencia en la familia. Entonces, ¿qué es la violencia en la familia? Es toda agresión física, psicológica o sexual,
cometida hacia la mujer por el esposo o ex esposo, conviviente, ex conviviente o su familia, hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y colateral. Tutores también pueden ser los encargados de la custodia o cuidado. Ahora, ¿qué es la violencia psicológica? Son acciones que desvalorizan, ¿no? Intimidan y buscan controlar el comportamiento y decisiones de las mujeres y expresa con gritos, insultos, amenazas, humillación, difamación, desvaloración, chantajes, desprecios y otros. Entonces, las comunidades indígenas y campesinas están obligadas a cumplir esta ley, la ley 348. En su artículo 18 nos dice: la ley 348 es de cumplimiento obligatorio para todas las personas en el Estado plurinacional sin excepción. Ninguna norma o procedimiento propio de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos podrán vulnerar los derechos de las mujeres, reconocidos en la Constitución Política del Estado y las leyes. Las autoridades de las comunidades indígenas adoptarán unas medidas, ¿no?, de atención, protección a mujeres en situación de violencia en el marco de sus competencias y en sus normas y procedimientos propios, con participación de las mujeres que ejercen cargos de autoridad. Todos los casos de violencia sexual, feminicidio y delitos análogos ocurridos en las comunidades y pueblos indígenas serán derivados a la jurisdicción ordinaria. Vamos un poco a especificar algunas cosas sobre esta ley, que también nos explica sobre las casas de acogida, los refugios temporales. ¿Qué son estos, no? Se constituyen refugios seguros para las mujeres en situación de violencia. Su localización no podrá ser revelada, salvo a personas autorizadas, y se garantiza el anonimato y privacidad. Las mujeres que recurran a las casas acogidas no podrán permanecer en ellas más de 3 meses, a menos que por la gravedad de la violencia sufrida o debido a condiciones especiales se requiere prolongar este tiempo. Muy buenas noches a todos los presentes en esta sala. Mi persona les va a dar un reporte general de los casos de violencia contra la mujer en Bolivia. En Bolivia se han registrado estos últimos tiempos 11.133 casos de violencia familiar contra la mujer. Las mayores denuncias han sido las denuncias domésticas, con 9.109 casos. De violación con 554, de abuso sexual con 522, de violación infante con 433 casos, de estupro 369, aborto 25 casos y 33 feminicidios en Bolivia. La mayor cantidad de estos casos se han reportado en la ciudad de Santa Cruz, luego ha seguido por la ciudad de La Paz y Cochabamba. Estos casos, como ser el feminicidio, son sancionados con 30 años de privación de libertad. También la violencia intrafamiliar, doméstica, son sancionadas de 2 a 4 años, que está en el Código Penal en el artículo 272 bis. ¿Por qué sucede estos casos de feminicidio, de violencia intrafamiliar, domésticas, abusos contra la mujer? Según investigaciones, estudios sociales, se ha determinado que el hombre no acepta la igualdad que la mujer tiene en este mundo, sus derechos. El machismo aún quiere seguir reinando, aún quiere pertenecer a esta sociedad donde actualmente todos somos iguales. El hombre como la mujer tenemos los mismos derechos. Pero el hombre no acepta eso. No quiere que la mujer sea igual a él. Quiere seguir con esa ideología antigua del machismo, donde él es dominante, donde él es el que domina a la mujer.
Actualmente vivimos en un país donde las leyes han avanzado, donde el hombre como la mujer tienen los mismos derechos, pero eso no quiere ser aceptado por muchos del género masculino. Donde la mujer, si dice un no, el hombre se lo toma de manera que le está faltando el respeto, que tiene que ser como él quiere. Actualmente, si la mujer dice no, es no. Si el hombre dice no, es no. Si un niño dice no, es no. Todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos. Está consagrado en la Constitución Política del Estado, en nuestros derechos fundamentales. Espero que este material de trabajo que hemos realizado, comparando cómo era antes y actualmente es en los pueblos indígenas, a cómo es en las... Espero que este material de trabajo que hemos realizado como grupo llegue a muchas personas, ya que hemos comparado cómo era la vida antigua en los pueblos indígenas y aún sigue siendo en muchos, a comparación de cómo es en la actualidad en la sociedad, en la ciudad, en la sociedad civil, ya que cada día vemos un nuevo caso de feminicidio, de abuso sexual, de violencia intrafamiliar, y es muy importante saber nuestros derechos. Espero y este simulacro que hemos realizado sea de mucha ayuda. Muchas gracias.